Bueno, adelante entonces, pues. Bueno, arrancamos con el libro, la ambientación con el libro Por los caminos de Jesús, dictado por el espíritu Amelia de Rodríguez a través de Vivaldo Pereira Franco. Y el capítulo se titula Inolvidable Diálogo. Jericó es considerada tradicionalmente la ciudad más antigua de la tierra, en la cual el hombre se habría instalado entre los milenios 10 y 7 antes de Cristo. Fue sin duda la cuna de la civilización. Se extiende por el valle del Jordán, desde los picos nevados del monte Hermón hasta las tierras del Golfo de Acaba. Varias culturas pasaron por su paisaje verde y rico en agua, en medio del suelo árido de Israel, y diversos pueblos establecieron allí los fundamentos de su civilización. El terreno generoso es visto como el más afortunado oasis de Palestina. Naranjos y plátanos en abundancia, flores de variados matices, legumbres y frutos específicos de la región, como los dátiles y las almendras, hablan de la misericordia del Señor y caracterizan su fertilidad. Gracias a su clima ameno y a pesar del calor ardiente en la época de verano, se convirtió en el paraje elegido por el ocio y la riqueza material como lugar de bienestar y área privilegiada para el placer. Sin embargo, no fue por los factores climáticos o sociales que Jericó se introdujo en la Buena Nueva, dejando su legado de emoción y entusiasmo para la posteridad. Situada entre las tierras amenas de la Galilea y la aridez de la Judea, Jericó es aún hoy el paso obligatorio para los viajeros que demandan una u otra región. Jesús pasaba periódicamente por allí y su estadía en la hermosa ciudad siempre estaba señalada por la misericordia y el amor. Nos cuenta el Evangelio que en una de sus oportunidades un publicano percibió su grandeza y como era de pequeña estatura, se trepó a un sicómoro para verlo pasar. Quedó conmovido, soñaba con encontrarlo, tenía sed de fraternidad. Perdona, Germán, ese no lo habíamos leído ya. No, porque el anterior fue. Ah, ya. Lo que pasa es que en el otro libro también se refieren a él. Sí, en Dale, el que dale, estamos, dale. en el de Buena Nueva. Sí. Ok. Entonces, Jesús pasaba periódicamente por allí y su estadía en la hermosa ciudad siempre estaba señalada por la misericordia y el amor. Nos cuenta el Evangelio que en una de esas oportunidades un publicano percibió su grandeza y como era de pequeña estatura, se trepó a un sicómoro para verlo pasar. Quedó conmovido. Soñaba con encontrarlo. Tenía sed de fraternidad porque sus amigos eran escasos. Era un hombre rico, pero detestado, y vivía bajo las altas cargas de odio que le dirigían sus enemigos, que eran muchos. Su fortuna provenía de la posición social y la profesión que ejercía como cobrador de impuestos. Lo condenaban, pero él había adquirido de los romanos ese derecho en una subasta pública. Y aquellos que promovían las más despiadadas campañas en su contra eran los perdedores que le habían disputado esa función sin conseguirlo. La envidia es el arma de efecto mortífero que usan los débiles morales,
los fracasados. Lo elogiaban en su presencia y lo perseguían a la distancia. Creían que por ser rico cultivaba la avaricia y por este motivo sería castigado por Abraham. Sin embargo, Zaqueo encontraba en el oficio que ejercía un medio que consideraba noble para vivir y dignificar a su familia. Durante aquel primer encuentro con el maestro, que se encontraba de paso, la dulce mirada de Jesús lo penetró como un rayo de luz en la noche oscura. Zaqueo descendió del sicómoro al escuchar esa voz que le decía: es necesario que yo duerma hoy en tu casa. Ciertamente, esta declaración del Señor afectó a quienes la escucharon. Los comentarios fueron inevitables y un rumor de desagrado corrió entre la multitud. Es común que las personas exijan que sus amigos se conviertan en adversarios de sus enemigos, en solidaridad con el error. El maestro, que no se impresionaba con las reacciones de sus seguidores, avanzó tranquilo en dirección al hogar del cobrador de impuestos. Zaqueo se excedió en generosidad ante el evento y retribuyó a sus sirvientes con un aumento de sueldo en un gesto de alegría incontenida. Cuando el silencio descendió sobre la residencia del acaudalado, después de la copiosa cena marcada por gestos de ternura, Zaqueo, emocionado, agradeció al maestro y, sin poder contener aquello que estaba reprimido en su garganta, dijo: todos o casi todos me odian. Había indecisión en su voz y lo embargaba la emoción. No obstante, aquel era el momento más significativo de su vida. Estimulado por la radiante expresión del rabí, prosiguió: nunca perjudiqué a nadie y procuro ser justo. Sin embargo, me calumnian y agreden con palabras ásperas y miradas cautelosas. ¿Qué hacer, Señor? Dímelo, tú que todo lo sabes. El amigo divino recorrió el recinto con su mirada transparente y como si auscultase a la naturaleza que canturreaba una brisa bajo el aplauso de los astros fulgurantes, explicó: Zaqueo, el dinero y la fortuna no son buenos ni malos. Lo que los torna nobles o desventurados es el uso que se hace de ellos, el destino que se les da. La moneda que adquiere el pan es la misma que fomenta la guerra. Cuando el hombre padece hambre, puede convertirse en delincuente. El recurso que elimina su necesidad puede ser considerado como una donación de Dios para la dignificación de la criatura. El individuo sin techo retorna al primitivismo del pasado. El dinero que le concede un refugio se transforma en expresión de progreso, en nombre de la caridad que lo libera de las pasiones inferiores. El huérfano olvidado, cuando recibe apoyo monetario y un hogar, se recupera para la vida, haciendo de esos recursos económicos la más grandiosa manifestación del amor del Padre. Jesús hizo una breve pausa y, ante la alegría que desbordaba la emoción del cobrador de impuestos, continuó con tranquilidad. El dinero fomenta el progreso de la sociedad, equilibra a la familia, dignifica al hombre, estimula la fraternidad, genera alegría y estructura la esperanza. También ha sido mal empleado, sin duda, produciendo la usura y la insensatez de las que provienen los incontables males que responden por la miseria moral, social y general en el mundo.
Dios no colocaría el dinero en la tierra si éste no tuviese la misión de acompañar al hombre en su marcha ascensional en busca de la perfección. Llegará el día en que el trueque de valores se hará por medio de otras técnicas y con otros recursos, prescindiendo del dinero. Mientras tanto, él es un vehículo para el bien y la felicidad que a todos nos compete desarrollar mediante la correcta aplicación de los tesoros que pudiesen llegar a nuestras manos. Bendita sea la riqueza que genera paz, la moneda que libera del sufrimiento, el dinero que impulsa a la felicidad, el recurso que santifica en el ejercicio del desprendimiento y en la acción del bien. El maestro hizo silencio y la noche prosiguió en un clímax de gran belleza. Más tarde, el cobrador de impuestos, tras cumplir con sus obligaciones en la familia y una vez distribuidos sus recursos, se fue a vivir a predicar el evangelio en otras tierras, recordando el primer encuentro desde lo alto del sicómoro y el inolvidable diálogo en la intimidad de su hogar que le dio vida. Sí, aquí este diálogo que tuvo Jesús, que nos narra el espíritu Amelia Rodríguez, es una enseñanza en donde nos da a entender la, que la parte material, que el dinero no es ni malo ni bueno, sino que en ese diálogo los enseña a que las cosas materiales hay que saberlas manejar para el, para el bien. O sea que debemos de saber hacer uso de ella cuando no tengamos ese privilegio de tener esas cosas materiales que nosotros no nos debemos de, que eso genera alegría, que genera fraternidad, que genera desarrollo en las familias, de todo, pero que debemos de saber hacer uso de ello en, en el servicio hacia el prójimo. Es como ¿Verdad? todas las pasiones, Sí, como todas las pasiones, y está en el libro de los espíritus. Si la pasión te maneja, ya la cosa está mal, ¿verdad? La pasión es como un cochero, como un coche, y el ser humano es como ese cochero. Entonces, si tú puedes manejar la pasión, la cosa está bien, ¿sí? Pero si es la pasión la que te maneja a ti, entonces ahí está la cosa muy mal. En este caso, si es el dinero el que te maneja a ti, no tú que manejes el dinero, sino el dinero que te... el deseo por la posesión, lo que marca la parada en tu vida, entonces estamos mal. Estamos mal porque es el dinero, como todos los otros recursos, hasta nuestro propio cuerpo, fue hecho para usarlo. No es un medio, no un fin. El dinero no es un fin, el dinero es un medio. Y por todas las cosas se nos va a pedir cuenta. Si tenemos un peso, se nos va a pedir cuenta por un peso, pero si no tenemos 10.000 millones de pesos, se nos va a pedir cuentas por esos 10.000 millones de pesos. Entonces, a veces cuando nosotros deseamos tener un dinero excesivo, supuestamente para ayudar a otros, supuestamente para hacer el bien, y si tú no haces el bien con un peso que tengas, no lo vas a hacer con 10.000 millones de pesos. Es realmente, a veces es una justificación. Y es una carga bastante grande que nos colocamos encima cuando deseamos, así no se lo digamos, a tener esas fortunas grandísimas, ¿verdad?
Entonces, repito, es una carga que nos colocamos encima. Dinero es para usarlo, se nos va a pedir cuentas por él. Entonces, pues si lo tenemos, es un reto administrarlo. Si lo conseguimos por el trabajo, es un reto, pero no sacrificar por el dinero otras cosas importantes que también necesitamos y tenemos en la vida. En la vida tenemos que tener un equilibrio de la parte material y de la parte moral y espiritual, familiar. ¿Cuántas personas nos dejan abandonados a sus familias? Muchas veces le dedicamos mucho tiempo al trabajo, a las horas extras, a los viajes de trabajo y descuidamos para ganar más y descuidamos a nuestra familia. Es una cosa que tenemos que mantener un equilibrio, ¿verdad? Y conozco personas que realmente han sacrificado su éxito profesional, su éxito laboral, sobre todo las damas. Muchas mujeres han sacrificado su éxito personal y profesional por estar más tiempo con su familia. Entonces, y eso es digno de admirar. Eso es digno de admirar. Entonces, realmente eso hay que tenerlo en cuenta. Es un medio, no es un fin, el dinero. Ya, yo creo que sí lo habíamos leído, Germán, en alguna de tus ausencias, sea un miércoles o un viernes, habíamos leído ese pasaje. Entonces, por eso me sonaba parecido. Ya habíamos hablado de saqueo. El viernes también hablamos de saqueo en Buena Nueva. Dijimos que en otros libros nos vislumbran cuál fue su futuro espiritual. En otros libros, ese que se llama Francisco de Asís, que hablan de la reencarnación de Francisco de Asís, que fue Juan Evangelista y que luego reencarna y es Francisco de Asís. Ese nos dice que Saqueo luego fue un franciscano. Hemos oído hablar mucho, sobre todo los habitantes de Soledad, de Repelón, que es el patrono San Antonio de Padua, un franciscano. Este Saqueo reencarna y es un franciscano. Entonces, fíjense, y lo decíamos el viernes también, cómo le caló de hondo a Saqueo este mensaje de Jesús, que luego, como franciscano, prácticamente renuncia a la riqueza y se entrega de lleno a servir a Dios, a sembrar la palabra de Jesús en toda la tierra como pobrecito, ¿verdad? Todos los franciscanos andaban con trajes muy precarios, descalzos. Entonces, realmente fue digamos, una prueba pasada por este espíritu Saqueo en esa nueva reencarnación como San Antonio de Padua franciscano. No sé, decíamos el viernes, no sé qué número en la escala de los franciscanos era en cuanto a importancia que tuvieron. Fueron muchos. Nos dice ese libro que fueron muchos espíritus que descendieron a ser parte de esa pléyade de seres que le dieron a la humanidad de la época, en plena Edad Media, un giro importante. Y a la iglesia cristiana le dieron un giro importante, un giro hacia el amor, hacia el servicio. Las personas se enclaustraban en esa época, los monjes se enclaustraban y Francisco de Asís vino a traerle un respiro a la iglesia y a la humanidad de su época, porque él no quería saber nada de claustros, era trabajador, era mendicante, pagaba con su trabajo los servicios, el pan que recibía. Realmente fue algo bien hermoso. El ejemplo que dejó Francisco de Asís y todo su equipo de espíritus que descendieron a la tierra, reencarnaron. Bueno, ese Juan Evangelista, ¿no? Reencarnado, que se llamó Francisco de Asís.
Nora está alzando la mano. Adelante, Nora. Nora Galindo desde Cartagena. Con mucho gusto y mucho placer que participes. Adelante, Nora. ¿O estás saludando? ¿Estás saludando, Nora, o vas a participar? ¿Vas a decir algo? Parece que no tuvieras micrófono. Bueno, entonces, si Nora más adelante quiere decirnos algo, con mucho gusto. O alguien más del público que quiera decir algo. A ver, sí, sí. Dale, Roger. Pues sí, buenas noches para todos mis hermanos espíritas. Sí, en esta narración que hace Amelia Rodríguez, ahí las enseñanzas del Maestro Jesús lo está queriendo decir, es la forma de cómo se consigue el dinero. Ese dinero, el hermano Saqueo, como un instrumento para dar unas grandes enseñanzas espirituales, estaba conseguido de una forma, se puede decir, de una forma adulterada, a través de la avaricia, atesorando unos recursos que no estaban acordes con, se puede decir, con las constituciones del pueblo en ese momento. Él estaba cobrando además unos impuestos, entonces él se estaba enriqueciendo ilícitamente. Entonces, ahí donde el Maestro Jesús nos da esa gran claridad que nosotros no debemos de portarnos de esa forma cuando tenemos ciertos puestos, ciertas condiciones, se puede empresas, almacenes, tiendas, de las cosas llevarlas como deben de ser para la humanidad. Entonces, eso es lo que el Maestro Jesús nos puso en cuenta, que el dinero debiéramos de conseguirlo honradamente, y darle el uso honradamente como debe darse al dinero. No buscar satisfacciones personales ni vanagloriarse en esta prueba que nosotros hemos escogido y que tenemos que llevarla a cabo en un buen final. Gracias, Carlos. Bien. Ahora sí, Nora. Bien, Roger, gracias. Ahora sí tiene micrófono, Nora. ¿Quieres hablar? Bueno, realmente ahí explica Amelia Rodríguez que ese dinero recaudado como impuesto no era que fuera ilícito. Al contrario, varios judíos hacían un concurso, podemos decir, en nuestros días, aplicaban a ese cargo de recaudar impuestos y por esa recaudación de impuestos ellos recibían pues un porcentaje que era considerado por el gobierno romano un porcentaje justo, ¿sí? Entonces él decía que esas personas que participaron con él en ese concurso de recaudador de impuestos y no ganaron, lo criticaban, lo envidiaban realmente. Y bueno, ya sabemos que el impuesto, no solamente en la época ni con el pueblo judío, sino en todas las épocas, el impuesto es un tema delicado, ¿cierto? Un tema delicado para todo el mundo. Nadie quiere que le metan la plata en el bolsillo, ¿verdad? Entonces crea muchos odios, crea muchas antipatías, crea muchos calumnias de que se estaban haciendo, se estaban adinerando pues con plata del pueblo. Pero parece ser que las reglas estaban bien claras y que ellos sus ganancias pues las obtenían justamente para lo que se entendía las leyes del juego de los romanos. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestros siguientes pasos. Vamos hacia la lectura del libro de los espíritus. Le pedimos a Rogers que nos colabore, pero antes de esa lectura, pues vamos a hacer nuestra oración de inicio. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar unidos en tu nombre. Gracias a esos espíritus que se han unido también a esta tarea, que han querido
estar con nosotros, que nos ayudan, que nos protegen, que nos inspiran. Pedimos que permanezcan con nosotros toda esta jornada para que salgamos todos encarnados y no encarnados que están participando de esta reunión de estudio, que salgamos todos fortalecidos, llenos de energía, llenos de vibraciones, con muchos conocimientos que fortalezcan también nuestro entendimiento, nuestra fe. Pues nuestra fe no es ciega, sino es una fe razonada. Entonces, que ellos nos ayuden pues a entender todas estas lecciones de esta escuela del Evangelio que hemos llamado Martes con Kardec. ¿Por qué? Porque Kardec nos ha enseñado a entender mejor el Evangelio de Jesús. Bueno, él y todo ese equipo de enviados por Jesús que vinieron a recordar sus enseñanzas según su propia profecía. Muchas gracias y que así sea. Entonces, Roger, ¿tienes claro por dónde vamos o no tienes claro por dónde vamos? Pues vamos todavía por el libro segundo, capítulo séptimo, regreso a la vida corporal. Hoy, pues, continuamos con la pregunta 367. No, sí. Influencia del organismo. Porque ya pasamos. No. 344, no. ¿Quién me ayuda ahí a confirmar? ¿No fue la 344? 344, Roger. Eso fue un déjà vu, un sueño donde tú estudiaste eso en el mundo espiritual y entonces... vamos uniendo el alma al cuerpo. Unión del alma al cuerpo, sí, señor. Sí, señor. Bueno. Entonces, sí, unión del alma al cuerpo. Es la pregunta 344, encabeza esta... Así es. Entonces la pregunta 344 dice: ¿en qué momento se une el alma al cuerpo? Respuesta: la unión comienza en la concepción, pero solo se completa en el instante del nacimiento. Desde el momento de la concepción, el espíritu designado para habitar en un cuerpo se une a él mediante un lazo fluídico que se estrecha cada vez más hasta el instante en que el niño es dado a luz. El grito que sale entonces de sus labios anuncia que pertenece al conjunto de los vivientes y servidores de Dios. Esa es la respuesta que dan los espíritus. En la pregunta 345, dice la pregunta: la unión del espíritu al cuerpo es definitiva desde el momento de la concepción. Durante esa primera etapa, ¿podía el espíritu renunciar a habitar en el cuerpo designado? Respuesta: la unión es definitiva, en el sentido de que otro espíritu no podría reemplazar al que ha sido designado para ese cuerpo. No obstante, como los lazos que lo unen al cuerpo son muy débiles, se cortan con facilidad. Eso puede suceder por voluntad del espíritu, que retrocede ante la prueba que ha elegido. En ese caso, el niño no vive. Esta es la respuesta. La pregunta 346. ¿Qué le sucede al espíritu si el cuerpo que ha elegido muere antes de nacer? El espíritu elige otro cuerpo. La respuesta dice: elige otro. Y la pregunta 346 hace: ¿cuál puede ser la utilidad de esas muertes prematuras? La respuesta: las imperfecciones de la materia son casi siempre la causa de esas muertes. La pregunta 347. ¿Qué utilidad tiene para un espíritu el hecho de encarnar en un cuerpo que muere pocos días después de haber nacido? Respuesta: ese ser no tiene suficientemente desarrollada la conciencia de su existencia. La importancia de la muerte es casi nula. Suele ser, como hemos dicho, una prueba para los padres. La 348. El espíritu sabe por anticipado
que el cuerpo elegido no tiene la posibilidad de vivir? Respuesta: a veces lo sabe. No obstante, si lo eligió por ese motivo es porque retrocede ante la prueba. La 349. Cuando la encarnación de un espíritu se malogra, sea cual fuere la causa, ¿se la suple de inmediato con otra existencia? Respuesta: no siempre de inmediato. El espíritu necesita tiempo para elegir de nuevo, a menos que la reencarnación inmediata se deba a una determinación anterior. 350 pregunta. El espíritu, una vez que está unido al cuerpo del niño, cuando ya no puede echarse atrás, lamenta a veces la elección que ha hecho. Respuesta: quiere decir, si como hombre se queja de la vida que lleva, si quisiera que su vida fuese diferente, sí, se lamenta de la elección que ha hecho, no porque no sabe que fue él quien eligió esa vida. Una vez encarnado, el espíritu no puede lamentarse de una elección de lo que no tiene conciencia. No obstante, puede considerar que la carga es demasiado pesada y en ese caso, si cree que es superior a su fuerza, recurre al suicidio. Sí, hay que vemos aquí en cuando ciertas personas recurren a estas fatalidades, son los desertores que no quieren tener la responsabilidad que eligieron cuando pidieron las pruebas a este mundo. Entonces recurren precisamente a esas prácticas, evadiendo prácticamente el compromiso que han hecho ante Dios y ante el Maestro Jesús de Nazaret. Bueno, vamos con la pregunta 351. En el intervalo que hay entre la concepción y el nacimiento, ¿goza el espíritu de todas sus facultades? Respuesta: eso es relativo, depende del periodo de la gestación, porque todavía no está encarnado, pero sí ligado. Desde el instante mismo de la concepción, la turbación comienza a apoderarse del espíritu. Esa turbación le advierte que ha llegado el momento de iniciar una nueva existencia y va en aumento hasta que el niño nace. En ese intervalo, su estado es aproximadamente el de un espíritu encarnado durante el sueño del cuerpo. A medida que se acerca la hora del nacimiento, sus ideas se diluyen, al igual que el recuerdo del pasado, del cual como hombre ya no tiene conciencia una vez que ingresó a la vida. No obstante, ese recuerdo vuelve poco a poco a su memoria durante el estado de espíritu. La 352. El espíritu en el momento de nacer recobra de inmediato la plenitud de sus facultades. Respuesta: no. Sus facultades se desarrollan en forma gradual, junto con los órganos. Se trata para él de una nueva existencia. Es necesario que aprenda a servirse de sus instrumentos. Recobra las ideas poco a poco, como un hombre que al despertar se encuentra en una posición diferente de la que había tenido durante la vigilia. La pregunta 353. Dado que la unión del espíritu al cuerpo solo se lleva a cabo en forma completa y definitiva después del nacimiento, ¿se puede considerar que el feto tiene un alma? Respuesta: el espíritu que debe animarlo existe en cierto modo fuera de él. Por consiguiente, para hablar con propiedad, el feto no tiene un alma, puesto que la encarnación está solo en vía de operarse. No obstante, se encuentra ligado a la que habrá de tener. La 354. ¿Cómo se explica la vida intrauterina? Es la vida de la planta que vegeta. El feto vive la vida animal. El hombre posee en sí la vida animal y la vida vegetal, que cuando éste nace se completan con la vida espiritual. La pregunta 355. Hay, como la ciencia lo indica, niños que desde el seno materno son viables. ¿Con qué fin sucede eso? Respuesta: eso sucede con frecuencia.
Dios lo permite a modo de prueba, ya sea para los padres o bien para el espíritu designado para ocupar ese lugar. La pregunta 356. ¿Hay niños nacidos muertos que no estaban destinados a la encarnación de un espíritu? Sí, los hay, que nunca tuvieron un espíritu destinado a su cuerpo. Nada debía complicarse en relación con ellos. En tal caso, ese niño solo vino por los padres. 356A. ¿Un ser de esa naturaleza puede llegar hasta el final de la gestación? Sí, a veces, pero en ese caso no vive. 356B. Así pues, todo niño que sobrevive a un nacimiento tiene necesariamente un espíritu encarnado en él. Respuesta. ¿Qué sería si un espíritu no sería un ser humano? La 357. ¿Cuáles son para el espíritu las consecuencias del aborto? Una existencia nula que tendría que recomenzar. La pregunta 358. El aborto provocado es un crimen, sea cual fuere el periodo de la gestación en que se lo realice. Respuesta. Siempre se comete un crimen desde el momento en que transgredís la ley de Dios. La madre u otra persona siempre comete un crimen al quitarle la vida a un niño antes de que nazca, porque le impide al alma afrontar las pruebas cuyo instrumento debía ser el cuerpo. Esto es lo que dice la psiquiatría, que son femicidas. 359. En los casos en que la vida de la madre corre peligro, si el niño nace, ¿es un crimen sacrificar al niño para salvar a la madre? Respuesta. Es preferible sacrificar al ser que no existe antes que al que existe. La 360. ¿Es racional dispensarle al feto la misma consideración que al cuerpo de un niño que ha vivido? Respuesta. Ved en todo esto la voluntad de Dios y su obra. Así pues, no tratéis con ligereza las cosas que debéis respetar, porque no habría que respetar las obras de la creación que a veces quedan incompletas por voluntad del Creador. Eso forma parte de su designio que nadie ha sido llamado a juzgar. Bueno, hasta ahí termina esta parte de Así es. unión del alma al cuerpo, aborto. Muy de moda el tema del aborto, muy de moda. En esta semana estuvo en Argentina estuvo digamos, esa lucha por algunas mujeres, pues, llamadas feministas, pues, que están de acuerdo con que con el aborto sin ninguna causal de prohibición, o sea, totalmente abierta las posibilidades en cualquier época del desarrollo de ese ser. Entonces, realmente es algo que está esclareciendo. La doctrina espírita dice, ¿desde qué momento se une el alma al cuerpo? Dice, en la concepción. O sea, desde el momento de la concepción ya se está dando ese lazo, esa unión, ese proceso. Entonces, desde ese momento, si usted interrumpe desde ese momento de la concepción, usted está abortando. O sea, es un proceso que se está ligando esa alma que reencarna a ese cuerpo desde el momento de la concepción. Entonces, a la vez que el proceso se va desarrollando, la vinculación de esa alma a ese cuerpo también se va a ir agregando molécula a molécula ese cuerpo físico a ese cuerpo espiritual. Ya sabemos que es a través del periespíritu que se da esa unión molécula a molécula. Y el proceso se entra en una turbación. Es un proceso
parecido, pero en sentido contrario al de la desencarnación. Se va desagregando molécula a molécula con la desencarnación. El espíritu que estaba encarnado a ese cuerpo que ya va a quedar pues inservible, como una ropa vieja, ¿verdad? Que fue usada, ¿sí? Así como los reptiles que mudan de piel, así nosotros cuando desencarnamos, pues se da ese proceso también de turbación, que es como lo dicen los espíritus acá, como un proceso de sueño, como un proceso de sueño. Así el espíritu encarnado entra como en una fase de sueño, y pues esa vida de vigilia, digamos así, no se da sino en el momento ya del nacimiento. El nacimiento de ese ser es cuando se da esa conexión total, ese despertar, aunque ya sabemos que las manifestaciones de esa alma que reencarna, pues se va dando cada vez más a medida que los órganos del cuerpo van madurando, ¿verdad? Y ya él puede ir manifestándose. Por eso lo importante de la crianza de los padres, ¿verdad? Los padres que son fuertes deben proteger a los hijos que son débiles. Es algo bien importante. Más todos estos otros temas, ¿verdad? Entonces, en cuanto al aborto, que es un tema que está tan de moda, la doctrina espírita solo admite el aborto cuando la causal es que peligra la vida de la madre. Es la única causal que la doctrina espírita admite en cuanto al aborto, ¿verdad? Pero muchos abogados, bueno, con perdón de los abogados de acá, pues a veces se valen de subterfugios para decir que, por ejemplo, la vida psicológica peligra de una persona, por ejemplo, de una menor de edad, psicológicamente no está preparada, y entonces peligra su vida porque porque quedó embarazada y quiere no tener más ese embarazo. Entonces hay subterfugios muchas veces para que te cobije esa causal de que peligra la vida de la madre, ¿ya? Ya sabemos que las otras causales de la ley colombiana son cuando hay violación y cuando hay una malformación, pero sabemos los espíritas que muchas veces esas violaciones, ¿verdad? Lógicamente, ni las aplaudimos, ni decimos que eso estuvo bien hecho, pero que cuando suceden esos procesos de embarazos debido a violaciones, también obedecen a una ley de causa y efecto, y no somos nosotros, bueno, las madres o los interesados o los dolientes del caso de la violación, los que debemos tener ese derecho de decidir que ese ser no venga. Hay otras alternativas que asesinar ese ser. Decía Raúl Teixeira en una conferencia, el violador al menos respetó la vida de esa mujer, ¿sí? Ok, cometió ese ultraje, pero respetó la vida de esa mujer. Pero la madre de ese ser que viene en camino actúa peor que él, quitándole la vida a un ser que si en un momento dado el mundo espiritual, la vida espiritual, la divinidad le dio esa oportunidad de nacer, por algo es. Y el otro tema de las malformaciones, también sabemos los espíritas que esos seres que vienen con situaciones de malformación pudieron ser también seres muy queridos por nosotros mismos en otras encarnaciones, y
en los movimientos de emancipación del alma, nos piden autorización para que los recibamos. Muchas veces esas personas con malformaciones fueron suicidas en vidas pasadas y por ley de causa y efecto, ¿verdad? La siembra es voluntaria, pero la cosecha obligatoria. Tienen que vivir, tienen que reencarnar y en su propio cuerpo tener las consecuencias de esos abusos que cometieron muchas veces en suicidios en el pasado, ¿verdad? Ya saben el tema de los disparos, de los suicidios por disparo. Muchas veces vienen seres con problemas neurológicos o problemas de tipo genético, ¿ya? O las diferentes enfermedades congénitas que podemos tener muchas veces son consecuencias de esos abusos de nosotros mismos en vidas pasadas. Y hacemos un buen acto cuando no les quitamos esa oportunidad a esos espíritus de resarcirse con las leyes divinas. Conozco un caso que me imagino que lo conocen todos ustedes, que es el de Nick Bujovic. Ese niño, ese chico creo que es australiano, que nació sin brazos y con una partecita de una pierna. Y la mamá era enfermera. Y el milagro consiste que ya empezaban los ultrasonidos, ¿verdad? No se detectó que él venía con esa malformación y se le dio la vida. Y hoy en día es un predicador y que cuando viene a Barranquilla llena el estadio metropolitano, ha escrito libros, se casó, tiene 2 hijos, ha escrito creo que 2 libros, ha grabado películas. Es un gran, digamos, motivador, ¿verdad? Nick Bujovic, se lo recomiendo, está en YouTube, lo pueden buscar. ¿Qué tal que ese ser no se le hubiera dado la oportunidad de nacer porque iban a nacer sin brazos y sin piernas, ¿verdad? Hubiera sido una gran pérdida para la humanidad porque hoy en día motiva a muchas personas. Aquí también se habló del suicidio. ¿Sí? Y se dijo que un espíritu en el momento de esos 9 meses uterinos puede luchar por, digamos, echarse para atrás y provocarle, digamos, la muerte, la expulsión por su rebeldía, porque de todas formas hay una turbación, pero en cierta forma también pueden haber momentos de conciencia y él oponerse a ese paso que dio de pronto de no querer nacer, Entonces, eso es algo que es un desperdicio de esa oportunidad, de ese cuerpo que se le prestó, porque todos los cuerpos se nos prestan, es un préstamo del que debemos dar cuenta, ¿verdad? Entonces, no sé quién más quiera decir algo sobre este tema de esta vida intrauterina. A ver, Dígame. hoy en Colombia, en la Cámara, se está votando para legalizar el aborto. Salió en el periódico de hoy. Y hay una fuerte contienda de que 147 representantes votaron a favor. Lástima que está esta pandemia, o si no yo me fuera allá a la Cámara a hacer barra para que no se, aquí en Colombia, tras que hay tanta muerte, vamos a cahuetear, porque las mujeres se pueden cuidar, el ritmo, las inyecciones, las pastillas, las cosas que le ponen a uno en el brazo. Y hablando de aborto, he tenido en estos días ciertos casos de personas amigas que estaban embarazadas y no reportaban la ecografía de que el bebé venía con el cordón al cuello.
Yo estaba dormida y tuve la intuición de que ese bebito iba a cumplir 40 semanas. Yo me levanté, le llamé a esa persona, al esposo de esa persona, le dije, llévate para la clínica a tu esposa, porque como te demores unas horas, vas a encontrar un niño muerto. Él me hizo caso, la llevó a la clínica de la Misericordia, le hicieron la ecografía y la metieron corriendo a hacerle una cesárea. Porque yo soñé que el bebecito estaba corriendo peligro. Así se le murió a la vecina del lado con el cordón, el de mi tío y varias personas que gracias a Dios ya hay la ecografía y que hoy por hoy las mujeres que van a tener un segundo hijo no pueden esperar la semana 38 ni la semana 39 porque están corriendo mucho riesgo. Qué bien. Mucho riesgo. Bueno. Otra cosa quería comentar. Una vez estaba en la iglesia de San Pancracio con los politiqueros aquí de Barranquilla, Efraín, el papá de toda la familia, y venía una niña caminando y se me abrió el televisor, la mediunidad, y dije, oh, esta niña se ha hecho 5 abortos, ¡pum! Me desmayé. Me desmayé a descubrir que esa criatura joven, una niña joven, se había abortado 5 veces. Entonces tenemos que ser responsables de nuestro acto sexual, no abortar, es un asesinato, como dice la pregunta 359, que el aborto es un asesinato. Y tengo otro caso de una compañera que era la segunda secretaria de nosotros, que alquiló una pieza y ella no sabía que la niña se había acabado, se volvió loca porque sentía el llanto del aborto abajo de la cama y la tuvieron que llevar por el manicomio porque estaba totalmente desarmonizada. Así es, esas son las Quería consecuencias psicológicas. Hay consecuencias psicológicas, hay consecuencias físicas y hay consecuencias espirituales, porque también si ese ser no está evolucionado, puede pasar a obsesar a esa madre. Así es. Muy bien, bueno, vamos a entonces... A ver, me acabo de acordar que como la tercera vez que estaba en Mies de Amor, a mí me empujan para una peladita de 14 años y una voz me dice, si le hacen un aborto mañana, se muere. Pero también la misma voz me cogió la cabeza y me mostró una señora chiquita de ojos azules muy linda, que por cierto en estos días me la volví a reencontrar allá en conferencia en nuestro local, ya casi en los últimos días de empezar el cierre. Y le dije, ¿usted es la mamá de esa niñita? Sí, yo soy. Bueno, esta niña piensa mañana hacerse un aborto, pero si se hace, va a tener que pagar un funeral. La señora quedó impávida, porque yo le avisé que ese niño tiene ahora la misma edad de Gisela Margarita. Bueno, quería compartir como las bendiciones de la mediunidad, las bendiciones de la mediunidad previniendo el mundo espiritual hace todo, mueve cielo y tierra para que no cometamos estos errores. Entonces, tú has sido intermediario de varias situaciones. Maravilloso. Bueno, ¿quién quiere abrir el Evangelio? Que vamos a entrar a la parte del Evangelio. ¿Quién quiere abrirlo? Que no sea Roger y que no sea Germán Álvarez, que ya han leído. ¿Quién quiere abrir el Evangelio al azar? Pero no todos al tiempo, porque después se bloquea acá en nuestro proceso de transmisión. Si lo hacen al tiempo todos. No me digan que nadie quiere. Yo lo abro porque tengo gafas nuevas, entonces yo creo que sí hoy puedo. Ah, bueno. Bueno, si ves que no puedes, le pides a Gise que te ayude. Bueno, entonces vamos a unirnos todos de pensamiento y de sentimiento para este momento también. Especialmente pedirle al guía espiritual y el guía espírita de Florecides que envuelva sus brazos, sus manos, y mante ese libro que tiene en las manos para que pueda abrirlo en un pasaje
que vaya acorde con sus necesidades, con nuestras necesidades, con las necesidades de nuestros hermanos no encarnados que también se encuentran con nosotros, y que podamos entonces, a la luz de esas enseñanzas, salir todos esclarecidos con la parte más importante de la doctrina espírita, que es el Evangelio, según esas enseñanzas superiores. El Evangelio de Jesús según esas enseñanzas superiores. Que así sea. Que así sea. A ver, abrí en la página 196, capítulo 10. Bienaventurados los que son misericordiosos. Dice así: perdonar para que Dios nos perdone, reconciliarse con los adversarios, el sacrificio más agradable a Dios, la paja y la viga en el ojo. No juzguéis para que no sean juzgados. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Instrucciones de los espíritus: perdonar, perdón de las ofensas, la indulgencia. Está permitido reprender al prójimo, observar las imperfecciones y revelar el mal que comete. Perdonad para que Dios nos perdone. Ítem 1. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alzarán la misericordia. San Mateo 5, Más lento, 7. Flores. Número Flores, 2. más lento. Más lento. Sí, sí. Para que Bueno. vean mejor. Número 2. Si perdonáis a los hombres las faltas que ellos cometen contra nosotros, vuestro Padre Celestial también los perdonará vuestros pecados. Pero no si perdonáis a los hombres cuando ofenden, nuestro Padre tampoco os perdonará nuestros pecados. San Mateo 6, 14 al 15. Numeral 3. Si tu hermano pecó contra ti, vete y hazle ver su falta en privado, a solas con él. Si lo escuchas, habrás ganado a tu hermano. Entonces Pedro se aproxima a él y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cuántas haya pecado contra mí? Hasta 7 veces. Jesús le respondió: no, le digo cuántas veces sea necesario, o hasta 70 veces. Actualmente en una conferencia de Vivaldo dijo que esto hay que decirlo, que hay que perdonar cuantas veces sean necesarias. Numeral 4. La misericordia es el complemento de la mansedumbre, porque el que no se es misericordioso no puede ser manso ni pacífico. La misericordia consiste en el olvido y el perdón de ofensas. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación ni grandeza. El olvido de las ofensas es propio del alma elevada, que está más allá del alcance de los golpes que se pretende lanzar sobre ella. Una siempre está ansiosa, su susceptibilidad es sombría y desbordante, y la otra es serena, plena de mansedumbre y caridad. Desdichado el que dice: jamás perdonaré, porque si no lo condenan los hombres, por cierto que Dios lo hará. ¿Con qué derecho reclaman el perdón de sus propias faltas, y si al mismo no perdonan las de otros? Cuando Jesús manifiesta que se debe perdonar a un hermano, no 7 veces, ni 70 veces 7, nos enseña que la misericordia no debe tener límite. O sea, perdonar cuantas veces sea necesario actualmente, siglo 2020. Sin embargo, hay 2 maneras muy diferentes de perdonar. La primera es grande, noble,
verdaderamente generosa, sin segundas intenciones, evita con delicadeza herir al amor propio y la susceptibilidad del adversario, aunque esta última se encuentre completamente equivocado. La segunda, en cambio, se verifica cuando el ofendido o el que cree haber sido ofendido impone al otro condiciones humillantes y le hace sentir el peso de un perdón que irrita en vez de calmar. Sí, tiende la mano a su ofensor, lo hace con benevolencia, sino con ostentación, a fin de poder decir a todo el mundo, mirad qué generoso soy. En esas circunstancias es imposible que la reconciliación sea sincera, tanto de una como de otra parte. No, allí no hay generosidad, sino un modo de satisfacción al orgullo. En toda contienda, el que se manifiesta más conciliador, el que demuestra su más desinterés, más caridad y la verdadera grandeza de alma, captará siempre la simpatía de las personas imparciales. Hasta ahí. Hasta ahí sí. Bueno, ¿qué opinas? Bueno, yo pienso que todos tenemos un espíritu más bajo o más elevado. Si me metes una cachetada, te pongo la otra, porque ya no estamos en esos tiempos, sino el verdadero perdón es ser generoso, ni no poner condiciones de que si yo te perdono, me tienes que hacer esto, si yo te perdono, ya no. Ahora hay que ser prudentes, perdonar en silencio, decirle a la persona si tiene buena personalidad, hombre, yo cometí un error, perdóname, no lo volveré, pero no con la condición de que sí te perdono, pero a esa persona más nunca le dirijo la palabra y le mando la mala energía. No, Florecide nunca perdona, Florecide es revolucionaria. Entonces, aprendamos que siendo generosos con nuestro perdón, se cumplirá lo que el Maestro Jesús nos enseñó, perdonar cuantas veces sea necesario. Sí, es que la otra Gracias. mejilla es la otra actitud, ¿no? Si alguien es agresivo contigo, tú no debes ser agresivo con esa persona, ¿verdad? No debemos devolver mal por mal. Lo que decían antiguamente, ojo por ojo, diente por diente. La verdad que Jesús vino a traer otro modelo de comportamiento que hasta ahora pues estamos en guerra porque no lo hemos aplicado como debe ser, ¿verdad? Entonces tenemos que, si yo quiero ser superior a esa persona, yo no debo utilizar las mismas tácticas, las mismas manejos, odios, rencores, rencillas, principalmente porque yo voy a ser el más perjudicado en ese tema, ¿verdad? Odiar a alguien es como tomarse un veneno y pensar que le está haciendo ese veneno daño a esa otra persona. Yo soy el que más me hago daño con el rencor, con el odio. Entonces, esa es la otra actitud, es mostrar el otro comportamiento, ¿verdad? La no violencia que nos hablaba Gandhi, que ejemplificó Gandhi, y que indudablemente es otro servidor de Jesús que vino a enseñarnos cómo se da políticamente esa no violencia, y muchas personas que lo han emulado también han sido exitosos en esas conquistas sociales sin hacerle daño a otras personas. Desgraciadamente, muchas veces se vuelven mártires esas personas, pero es la forma de verdad de tener los grandes logros en la vida, es el de la no violencia, el no ojo por ojo, no aplicar el ojo por ojo, diente por diente. Por aplicar el ojo por ojo, diente por diente es como porque la sociedad colombiana todavía está donde está, ¿verdad? Primero fueron liberales contra conservadores, después fueron
la guerrilla contra la población, después vieron los paramilitares, después los narcotraficantes y todo el desfile de violentos en que nos hemos rodeado, pues no ha conseguido absolutamente nada. Es la no violencia, es el desarmar las manos y los corazones, ¿verdad? Lo que puede hacer que nuestra sociedad salga adelante, de que haya un futuro, ¿verdad? El mismo planeta lo podemos destruir con todos los armamentos nucleares que hay, lo podemos, en 5 minutos los podemos destruir al planeta, ¿verdad? Entonces, tenemos que desarmar los corazones y, como decía Cantinflas en una famosa película, equivocamos el verbo. Jesús dijo, amémonos los unos a los otros, y lo hemos confundido diciendo armémonos los unos contra los otros, ¿verdad? Entonces, esa película muy importante, muy interesante de Cantinflas nos deja un gran mensaje, que tenemos es que desarmarnos, y el que nos armemos no va a asegurar la paz. Muy bien, entonces, no sé, ¿alguien más quiere aportar sobre este tema? Perdonar no 7 veces, sino 70 veces, 7 veces. Bueno, entonces vamos a hacer la oración final. Pues yo inicio, personas que quieran continuar con la oración, pues bien pueden hacerlo.